Hay cosas que no se confiesan ante un juez, no se escriben en una denuncia y no se dicen en público. Pero a veces se dejan por escrito correos privados cuando quien escribe cree que es intocable. Jeffrey Epstein no solo construyó una red de abusos, sino que también construyó un entorno donde el poder hablaba sin pudor. Correos donde se habla de niños como material biológico, mujeres como objeto de sangre, genética, control, viajes en el tiempo, sacrificios humanos, abusos brutales y muchas cosas espeluznantes han salido estos últimos días en los nuevos archivos del caso Epstein, y de eso vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de conspiraciones, vamos a hablar de conversaciones puntuales que mantuvieron los poderosos durante años y que muchos decían que solo eran inventos de conspiradores en las redes sociales. Comencemos con uno de los casos más polémicos y perturbador que hemos leído estos últimos días en las redes sociales y sobre lo que en algún momento se llegó a hablar. Las granjas de bebés, así como lo oyen exactamente. En un correo de julio del 2018 entre Epstein y Brian Bishop, desarrollador de Bitcoin, discuten sobre la inversión de un proyecto para crear el primer nacimiento vivo de un bebé diseñado y posiblemente un clon humano. Esto en un tiempo de 5 años. Epstein expresa un gran interés en financiar este proyecto sin que se sepa públicamente. Es decir, que no se sepa que él es el que está detrás de esa iniciativa. El correo, bastante perturbador, dice lo siguiente. Adjunto el documento que solicitaste. Es la hoja de cálculo que uso de fondos para la empresa de bebés de diseño y clonación humana. Esto nos saca de nuestra fase de biología de garaje, autofinanciada para el primer nacimiento vivo de un bebé de diseño humano y posiblemente un clon humano dentro de 5 años. Una vez que lleguemos al primer nacimiento, todo cambia y el mundo nunca volverá a ser el mismo, y mucho menos el futuro de la especie humana. El documento adjunto muestra 1,7 millones de dólares al año durante un máximo de 5 años, más $1 millón para la instalación del laboratorio. 9,5 millones de dólares para financiar 5 años. 6 millones de dólares durante 3 años. Este sería el costo total de este proyecto, de esta iniciativa, para la configuración biológica de bebés. Próximos pasos, dice el correo, 2 puntos. Con gusto puedo participar en otra llamada o podría viajar para concretar en persona. Y si tienes alguna idea sobre lo que podría estar pidiéndome, o si estás en una estimación razonable para llegar al primer nacimiento vivo, agradecería mucho cualquier comentario. Luego dice que que estará viajando, que estará fuera y que no podrá ponerse en contacto por un tiempo. Y en este correo sí sabemos que la conversación es entre este desarrollador de Bitcoin, Brian Bishop, y Jeffrey Epstein. Pero la cosa no queda allí. No queda allí porque en este mismo contexto hay algunas víctimas o algunos testimonios de unas víctimas que han hecho referencias a planes de Epstein para usar mujeres como incubadoras en ranchos para propaganda de su ADN, principalmente en su rancho de Nuevo México que se llama El Zorro, si no me equivoco, o Zorro. Hay referencias a planes de Epstein para usar mujeres como incubadoras en ranchos para propagar su ADN, lo que podría relacionarse con testimonios de víctimas y correos para granjas de bebés. No hay una carta literal de una víctima describiéndose como una incubadora de bebés en las liberaciones recientes, pero correos y documentos revelan planes de Epstein para una granja de bebés en su rancho Zorro en Nuevo México, donde quería impregnar mujeres para esparcir su ADN y crear una raza superior vía eugenesia. Ahora bien, ¿qué es la eugenesia? La eugenesia es un estudio, o es el estudio y la aplicación de leyes biológicas con el objetivo de perfeccionar la especie humana mediante la intervención de
o en la herencia genética. Incluye también este caso de incubadoras de bebés, de mujeres, niñas violadas, abusadas, que serían utilizadas como incubadoras de bebés. Incluye menciones a tráfico de niñas para estos fines, con posibles testimonios de víctimas en archivos del 2026 sobre ser usadas como incubadoras. Ahora bien, pero la cosa no acaba aquí, porque parece que Epstein y estos poderosos eran amantes de los experimentos, sobre todo de experimentar con seres humanos para ver reacciones y cambios importantes en la sociedad. Uno de los experimentos que estaban haciendo entre este círculo de poderosos amigos de Epstein era la hormonización de niños pequeños, hormonizar para personas transexuales. Es bárbaro porque lo dicen sin ningún tipo de pudor, sin dolencia. Un correo de diciembre del 2018 de Robert Trivers, biólogo a Epstein, discute la manipulación hormonal para fenotipos novedosos, como bloquear la testosterona y aumentar el estrógeno para hombres más femeninos, o viceversa. Menciona transiciones hombre-mujer 4 veces más comunes, atractivas para sexo y prostitución. Horrorosamente nota, apunta, deja explícito en ese correo electrónico. Dice, ahora empujamos la intervención más temprano. Si notas tendencias trans en tu hijo de 3 años, intervienes con hormonas. Me asustaría hacerlo, pero quién sabe. Epstein financió a este sujeto con con 40,000, se sabe que son $40,000, y es un personaje vinculado al movimiento trans moderno, el que conocemos ahora. Pero allí no acabó la cosa. Algo de lo que se viene hablando muchísimo y se ha hablado desde que comenzó el caos de la pandemia en 2020. Muchos decían que había sido planificado, que había salido de laboratorios, que no fue casualidad y que ya se venía hablando de esto, que existía algo como un club, porque aquí tengo que cuidarme de las palabras que uso, pero muchos decíamos por ahí en 2020 que existía un club de poderosos que estaban intentando llevar las riendas del mundo de acuerdo a sus deseos más perversos, haciendo experimentos con los seres humanos. Y lamentablemente parece que esos que parecían estar locos en el año 2020 no están tan locos. Resulta que en un correo enviado en el año 2011, reveló que Epstein preguntó a Bill Gates cómo acabar con la gente pobre. Años después, se registraron correos en los que se habla, o en los que se hablaba, sobre la planificación de una ¿casualidad? En el año 2015 también se registra uno de estos polémicos correos y es bárbaro porque en este correo del 2015 este correo va con el asunto de preparación para pandemia, dice lo siguiente: se adjunta un borrador de la agenda para la reunión sobre la preparación para pandemias como se solicitó. Ahora bien, ¿quién lo solicita? Lo peor de este correo electrónico es que no sabemos quién lo envía, quién lo recibe, quiénes van en copia. Lo que sí se sabe es que ya estaban planificando una pandemia mundial. O sea, la palabra lo dice, perdonen, pero que no era algo local, que no era algo con un grupo pequeño de personas, que estaban dispuestos a intervenir en el curso natural de los seres humanos, de la vida de las personas, por sus deseos perversos de probar experimentos. Dice, analicemos los próximos pasos, por ejemplo, como involucrar oficialmente, cuidado con lo que voy a decir, con involucrar oficialmente a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y a la CICR, que es la Cruz Roja Internacional. Saludos cordiales y espero que podamos lograrlo. Esto lo hablaron los poderosos. Lo hablaron 5 años antes, pero eso no es lo peor. 5 años antes de que sucediera, pero eso no es lo peor. Hay otro correo, y es que en otro correo, en el año 2017,
También se habla sobre la pandemia. Entre la agenda de una reunión que iban a tener estos poderosos. Y el correo dice lo siguiente, entre los puntos de los que hablan, esto es un correo que mandan, va dirigido a Bill Gates, pero que está en copia aparentemente Jeffrey Epstein, porque esto se ve entre sus correos electrónicos. Están hablando de que quieren organizar una reunión, que quieren hablar sobre cosas importantes, sobre mejorar el acceso a proteger los datos personales de la salud. Están hablando sobre el libro blanco sobre los gastos de la salud de los consumidores en Estados Unidos, libro blanco y recomendaciones sobre neurologías relacionadas con enfermedades crónicas, degenerativas. Pero es que además de esto, el último punto y el más importante en esta agenda que se le envían a Bill Gates para una próxima reunión, recomendaciones y seguimientos, uno de los puntos a tratar y recomendados para que se hable en esa reunión, recomendación de seguimiento y o especificaciones técnicas para la simulación de una de cepas. Gracias por la oportunidad y espero que el fin de semana haya empezado bien. Con tanta normalidad hablan de este tipo de situaciones, pero ya con todo lo que hemos visto hasta ahora, en escasos 10 minutos del podcast o casi 15 minutos de este podcast, es que hay más y lo que viene ahora sigue siendo igual de perturbador. Los poderosos tienen una forma de pensar bastante retorcida y uno de los sueños deseados siempre ha sido la juventud eterna, no envejecer y poder disfrutar de sus millones tranquilamente por muchísimos años. Y parece una película de ficción o una película dirigida a niños donde el malvado siempre quiere estar allí, quiere estar guapo, joven y vivir muchos años. Bueno, aquí nuestro punto 4 de este podcast es sangre joven para frenar el envejecimiento. Entre los correos de Jeffrey Epstein, aunque esto suene surrealista, hay un correo en el que se habla de esto. El correo lo intercambia con Barry Josephson, que es un influyente productor de cine y televisión estadounidense, reconocido en Hollywood, del mundillo de Hollywood, y este está conocido principalmente por ser el productor ejecutivo de la exitosa serie Bones. En el correo que este hombre le envía, esto es alucinante porque sí, como les decía, yo tuve que meterme en los archivos para verlo todo, tuve que buscar muchos enlaces para confirmar que todo fuera cierto y es perturbador. El correo tiene fecha 5 de enero del año 2016 a las 4:21 de la tarde, de Barry Josephson a Jeffrey Epstein. El asunto es, Dr. Agus, todo lo que necesitas es una transfusión de sangre de la manada y revertirás el envejecimiento. La manada, ¿a qué se refieren con la manada? Y aquí es cuando pensamos, los conspiranoicos hablaban de la sangre de los niños que servían para beneficiar o para complacer ciertos deseos de los poderosos. Parece que mucho de lo que se ha dicho tan falso no es. Correos sobre antienvejecimiento entre 2017 y 2019. Puede haber, o se dice, que se discutió con científicos proyectos de extensión de vida, incluyendo iniciativas de placer genómico y laboratorios para estudiar ideas como transfusiones de sangre joven. Y una de las cosas, antes de pasar a una parte muy perturbadora de este podcast, porque les digo que esta primera parte, porque yo lo dividí mentalmente como dos partes, la que parece una película de ficción y la que es verdaderamente perturbadora y que sería una pesadilla para cualquier persona. Sin tomar en cuenta que lo que conté como punto número 1 de las granjas de bebés ya es bastante horroroso. Punto número 5 de este podcast y uno de los puntos más surrealistas que parecen sacados de una película de ficción, de una película de Hollywood.
y es los viajes en el tiempo. Hay un correo que ha llamado muchísimo la atención y que ha, desatado todo un escándalo en las redes sociales. Porque hablan de los viajes en el tiempo, o mejor dicho, las consecuencias. El correo lo envía Martin Novak. Este es un profesor de matemática y de biología de la Universidad de Harvard. Hay que tenerlo en el radar porque este hombre es muy importante y ya les contaré su relación con Epstein. Pero el correo que va enviado a una persona a la que no podemos tener acceso, no sabemos quién es porque fue tachado por el FBI, con copia a Jeffrey Epstein, dice lo siguiente: deberíamos explorar las consecuencias biológicas de los viajes en el tiempo. Sería divertido calcular la tasa de evolución de una población o un mutante que puede viajar en el tiempo. Por ahí decían los que llaman conspiranoicos que Hollywood intentó convertir en película todo lo que la élite intentaba hacer. Ahora, muy bien, hasta aquí todo parece surrealista, parece sacado de una película, no se puede creer. Pero hay más. Hay más y es más perturbador de lo que muchos pensamos. Esta segunda fase, como yo la estoy denominando en este podcast, es una fase donde los hechos son verdaderamente perturbadores. Si hacemos el ejercicio, que me encantaría que los que están viendo el podcast o escuchándolo sigan conduciendo, si están cocinando, si están en su casa haciendo deberes o están haciendo cualquier otra cosa, o simplemente prefieren escuchar que ver el vídeo en YouTube, vamos a hacer un ejercicio y vamos a imaginarnos que nosotros estamos en cada uno de esos escenarios y cómo nos sentiríamos al ver lo que está ocurriendo. En la siguiente fase voy a tener que usar muchas palabras para reemplazar la brutalidad de lo que se dice, o voy a intentar hacerlo, porque en algunos casos me gustaría mantener textualmente lo que dicen los correos electrónicos y ya trataré de censurar con sonidos para no tener strikes en la plataforma. Pero comencemos con el caso de George Bush padre. George Bush aparece en uno de los correos. En uno de los correos que creo yo más escalofriantes, deshumanos, con un testimonio desgarrador de una víctima. Y lo peor es la respuesta de la persona que recibe. En este caso no sabemos quién recibe el correo ni quién lo envía, porque el FBI lo censuró. No sabemos quiénes están detrás de esta escena horrorosa, pero aquí voy a leerles cómo comienza todo. Se trata de una persona que quiere usar esta información como seguro de vida en caso de que ocurra algo. Dice así: entrevista a la supuesta víctima de Epstein. Esto es el asunto del correo electrónico. Me gustaría añadir algunos otros puntos revelados por la supuesta víctima, dice. Mientras estaba en el yate, vamos a visualizarnos en un yate en el Mar Caribe, presenció a un hombre o a hombres afroamericanos teniendo relaciones íntimas con mujeres rubias, las cuales sangran durante el coito. Fue víctima, la persona, ¿no? La víctima a la que entrevistaron. Fue víctima de un tipo de ritual. Nos hace ruido, ¿no? Esto de los sacrificios, los rituales que hacen los de las élites, los poderosos. Ok, continuamos. Imagínense que ustedes están en un yate en el Caribe y está ocurriendo esto. Fue víctima de un tipo sacrificial ritual en el que le cortaban los pies. Cortaron los pies. O sea, no se los amputaron, se los cortaban. Pero no le dejaron cicatrices. En el yate presenció
cómo a bebés. Les extraían los intestinos y cómo comían las heces de esos intestinos. También fue abusado por George Bush I. Esto es una víctima que fue escoltado por el FBI y dio estas declaraciones en una entrevista. No sabemos quién está dando la información, pero finalmente el remitente de este correo electrónico dice: gracias, no me había dado cuenta de que Bush también lo... Vale, así de frío, así sin nada en la sangre, sin ningún tipo de dolor, de sentirse perturbados, normalizando por completo este tipo de escenarios. Es verdad que no sabemos quién está recibiendo el correo electrónico, pero la respuesta es Bárbara. Muy bien, ahora vamos con el siguiente caso, que se trata de unas chicas que fueron o que tuvieron un destino muy feo, horrible, de terror, sacado de una película. Esto es una escena de una película de terror, lo que les voy a leer ahora. Y es muy fuerte. Voy a tratar de ver cómo hago para que no me censuren el vídeo al contarles esto. El asunto es confidencial. Jeffrey Epstein. No sabemos quién lo envía, no sabemos quién lo recibe. Igualmente, es la misma... lo mismo de otros correos, y sobre todo de esta parte del podcast, no se sabe muchas veces quién es el que lo recibe y quién es el que lo envía. Se sabe la fecha, esto fue el 21 de noviembre del 2019. Lo que sí sabemos es que, por la razón que sea, se ve el nombre de un tal Edward. Y dice: Edward, este correo electrónico es confidencial, por lo que será el primero y el último, según tu criterio. Puedes elegir entre tomarlo o tirarlo, pero esto viene de una persona que ha estado allí y lo ha visto todo, como exmiembro del personal de Zorro. Es decir, miembro del personal de la casa de Epstein en Nuevo México. Muy bien. Seguimos. El material a continuación fue tomado de la casa de Jeffrey Epstein como mi seguro en caso de un futuro litigio contra Epstein. Lo siento, no hay preguntas. Finalmente dice algo sumamente espantoso y lo voy a leer y simplemente voy a poner voy a censurar con sonido las palabras, pero se entenderá el contexto. Lo condenatorio de Jeffrey Epstein aún está por escribirse. ¿Sabías que en algún lugar de las colinas a las afueras de Zorro, 2 chicas extranjeras fueron enterradas por orden de Jeffrey y Madame G, la socia, mujer y cómplice número 2 de Epstein? Ambas murieron por estrangulamiento durante una relación brutal y fetichista. Ok. Están procesando lo que les acabo de decir. Muy bien. Ghislaine, que es Madame G, Ghislaine Maxwell, creo que es su apellido, ella está en prisión y ha estado muy involucrada en todo lo que hizo Jeffrey. Fue su número 2. Tenían una relación enfermiza, pero bueno, nada más por ponerles en contexto, si a los que no saben, no están tan metidos en el caso, y probablemente haga otro podcast para explicar etapa por etapa todo el caso Epstein, y así los que no están enterados puedan saber de qué parte todo este caos y todo esta avalancha de información perturbadora. Pero bueno, sabemos que Jeffrey Epstein era un abusador de niños, él y muchos de sus amigos de la élite, y lo que les acabo de contar es perturbador, completamente perturbador. Pero hay una descripción en este correo electrónico donde dice que no tenemos acceso a esto porque
obviamente lo censuran, pero aquí están las imágenes del video de Jeffrey Epstein, dice la persona que envía el correo. Y la descripción dice así: 1. Enlace. Bloqueados, obviamente. 13 minutos 57 segundos. Videos 1 minuto. 2. Igual el enlace truncado. 27 minutos y 03 segundos. Un video de tríos. El tercer video, 12 minutos 54 segundos, tríos. El cuarto video, 19 minutos y 22 segundos. Menor de edad. Videos. El quinto, 7 minutos 30 segundos. Menor de edad. Viendo a Matthew Mellon. Matthew Mellon, si lo googlean, aparece que es un empresario, digamos un multimillonario que ha heredado la fortuna del mundo de los bancos. Pero como tal no está relacionado al caso Epstein, o al menos eso fue lo que vi. Matthew no aparece como una referencia directa, aunque aquí en este correo aparece un tal Matthew Mellon, y cuando googleas te aparece este empresario multimillonario estadounidense, digamos el perfil de amigos que tenía Jeffrey Epstein. No estoy queriendo decir que sea la misma persona, pero es el único empresario multimillonario estadounidense que aparece en la búsqueda. Pero sigamos. El siguiente enlace del vídeo que adjuntaron en este correo dice 23 minutos y 48 segundos. Lo peor de todo, te escriben como video de fantasía. Fantasía, ¿en qué cabeza cabe? Muy bien, último enlace, 7, 15 minutos y 19 segundos. Chica del Aérea de Bahía confiesa intento de suicidio de Madame Chi. Ya sabemos, la número 2 de Jeffrey. Es bárbaro leer esto. Es bárbaro ver que hay personas que normalizan esta situación. Y cuando lo vemos desde qué bárbaro es, pero cuando nos metemos en el escenario y cuando intentamos estar allí dentro y visualizar en nuestra mente todo el escenario, todo lo que está ocurriendo, porque además lo describen muy bien, suele ser verdaderamente devastador. Solamente pensar que son capaces de hacerle daño a niños pequeños e indefensos de la manera en que lo hacen ya es verdaderamente perturbador. Y ni mencionar a todas esas jovencitas que fueron allí, que se quedaron, que las desvivieron por fetiches, por deseos, por fantasías, nada más y nada menos que por cumplir caprichos de millonarios. Ahora bien, hay otro correo bastante perturbador, de horror, que habla sobre unas mujeres y dice, es bárbaro, ¿no? Porque dice, las comparan, ellos hacen muchas comparaciones entre todos ellos van haciendo comparaciones con alimentos, que si pizzas, helados, hot dogs, que de eso ya hablaremos después si veo que a la gente le interesa el tema, que seguramente sí, porque es un tema que involucra a mucha gente. Pero hablan en unos y dicen que las chicas de Jeffrey son como camarones. Y ya van a entender por qué. Este correo electrónico fue intercambiado entre Jeffrey Epstein y un remitente que va descrito como Colon, con M, Olivier. Pero si intentan buscar en internet estas dos cosas, estos dos nombres, no hay nada objetivo, no hay nada que diga es tal persona. O por lo menos a mí me pasó esto. Te censuran el correo electrónico, el FBI no permite ver ver el otro correo electrónico, por tanto no podemos confirmar quiénes sean los que están interactuando aquí. Bueno, obviamente Jeffrey, pero la otra persona no. Y comienza el intercambio de mensajes de esta manera. El rey de Arabia Saudita, le dice a Jeffrey, tiene algunos tiburones blancos en su palacio de Yada. Prefiero el tuyo, claro, que disfrutaría de la vista. Luego Jeffrey le responde,
en mi isla en el Caribe, con un acuario lleno de chicas. Luego, y dice, siempre y cuando no tengas, perdón, y le dice, luego, como dos son rusos, supongo que algunos podrían referirse a ellos como tiburones blancos. Y el remitente le dice, siempre y cuando no tengas ningún tiburón martillo. Y Jeffrey le responde, no, algunos son como los camarones. Algunas, es decir, las chicas que estaban allí. Se les quita la cabeza y se conserva el cuerpo. Para lo que estamos viendo e intentar procesarlo en la imaginación y ver la crueldad, la frialdad con la que hablan y a la que se refieren sobre mujeres, sobre seres humanos, sobre personas, niños, el tipo de ser humano con el que estuvieran ellos tratando, del que se estuvieran refiriendo, es bárbaro. Lo veas desde el punto de vista que lo veas. Es verdaderamente bárbaro, inhumano, perturbador. Es que parece una película de terror hecha desde la ficción. Porque, ¿cómo una persona puede decir que un grupo de jovencitas son más como camarones que como otra cosa para su vida? Es decir, que mejor y más les sirven incluso sin cabeza. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que incluso con los cuerpos de personas desvividas, porque no puedo utilizar los términos aquí, satisfacían algunos de sus fetiches. Pero todavía nos queda algo más, y es una conversación que tuvo Jeffrey con un empresario italiano. El empresario se llama Tancredi Marchiolo, y esta conversación es del año 2011. Jeffrey le pregunta, ¿qué te gustaría que hiciera con tu amiga? Marchiolo le responde, ligarla o ligar con ella. Ante esto, Jeffrey le pregunta, ¿quieres que intente acostarme con ella o simplemente torturarla? Esto fue el 9 de septiembre del 2011, esta conversación entre el 8 y el 9 de septiembre del 2011. Luego, el 11 de septiembre del 2011, Marchiolo le responde, me escribió por BlackBerry Messenger diciéndome que eres muy amable e inteligente y me envió una carita feliz. Tiene excelentes habilidades orales. A esto le dice, entiendo, gracias. Le responde Jeffrey el mismo 11. Y después, Marchiolo le dice a Jeffrey, le escribí que generalmente es descortés y nada agradecida, así de simple. Deberías ser más agradecida en la vida, que la disfrutes. Con esta frialdad, esta gente hablaba de personas, de niños, mujeres, bebés. Hago la especificación, sé que dije personas, pero hago la especificación de que eran mujeres jóvenes, de que trataba con niños pequeños, de ambos sexos. Niños, niñas, les daba igual. Son personas perturbadas. Lo peor y lo más grave de todo esto es que no sabemos o no tenemos todavía acceso a gran parte de la gente que está involucrada en estos correos electrónicos, donde hemos visto que se dicen verdaderas barbaridades. Que a lo mejor sabremos sus nombres más adelante, no lo sé. Pero hoy muchos de los que están o los que estuvieron haciendo este tipo de cosas, hablando de este tipo de barbaridades, siguen de manera incógnita, de una manera u otra, están protegidos porque su nombre no está saliendo al escarnio público, pero tendrán que salir porque lo que hicieron con las personas y los seres humanos que estuvieron y que fueron víctimas de estos atroces actos, tienen que pagar las consecuencias, tienen que pagarlo. Y bueno, señores, después de leer estos correos,
hay algo que de verdad queda claro. El problema no solo fue Jeffrey Epstein, esto es clarísimo. El problema fue un entorno donde el poder hablaba de seres humanos como si fueran simples piezas, objetos de disfrute momentáneo, como si el dolor fuera irrelevante, como si nada pudiera alcanzarlos. Y aquí estamos viendo. No sabemos cuántas de esas ideas se llevaron a cabo, no sabemos si todo ocurrió, pero si algo tenemos claro es que el lenguaje no miente. Cuando alguien escribe sin culpa, sin miedo, sin humanidad, es porque cree que no habrá consecuencias. Y Epstein está muerto, pero los correos siguen allí, la información está ahí. Y mientras esos nombres no se miren de frente, la historia seguirá allí. Y lo mínimo que se puede hacer es que las autoridades vayan a por esas personas que están o que estuvieron involucradas en estos actos atroces contra personas indefensas. Bueno, este ha sido todo mi podcast sobre los archivos más espeluznantes del caso de Jeffrey Epstein, en esta última tanda de archivos desclasificados por el FBI. Son algunas de las cosas más perturbadoras, pero es verdad que hay mucho más. Ya irá saliendo, falta mucho por salir, son 3 millones de páginas, mucha información, pero aquí les dejo esto. Espero les haya gustado este formato, espero también les guste el canal, les guste el podcast, se suscriban, por favor, los invito a suscribirse al canal de YouTube, a iBooks o donde sea que me estén escuchando, seguirme en mis redes sociales, Adays_Cázares, darle like, compartirlo, no quedarse con la información. Hay mucha gente que desconoce todo esto y no entiende lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos. Ya será hasta un próximo episodio Dentro de la Caverna, donde efectivamente vemos cómo los poderosos hacen lo que quieren, con quien quieren, cómo quieren y cuando quieren.